Transductores de luminosidad, resistores LDR, grupo número 4. Hola, buenos días, señor ingeniero. Antes de empezar, me presento, soy Sosa Franco Alejandro y en este día me voy a encargar de dar una breve introducción para dar a conocer términos y conceptos que hay que tener en cuenta antes de entrar en más detalle. Primeramente, para abordar sobre el tema de transductores de luminosidad, debemos tener en cuenta qué es un transductor o qué son los transductores. En fin, un transductor es un dispositivo o elemento que es capaz de transformar o convertir una magnitud física en una señal eléctrica. Esta magnitud física puede ser como por ejemplo la temperatura, la presión o un caudal o luz. Este dispositivo se usa principalmente en la industria, en la medicina, en la agricultura, en la robótica, con el objetivo de obtener información del entorno y a partir de esta información nosotros obtener señales o impulsos eléctricos. Dentro de los traductores lo podemos clasificar en dos grupos, en los transductores activos y pasivos. Los transductores activos son los que hay que conectar a una fuente externa de energía eléctrica para que puedan responder a la magnitud física a medir, como por ejemplo los que son las fotoresistencias y las termoresistencias. Y los pasivos son los que directamente dan una señal eléctrica como respuesta a la magnitud física, como por ejemplo los fotodiodos y las ondas de pH. Como veremos más adelante en este informe, nos concentraremos a desarrollar. Hola, muy buenos días para todos. Soy el alumno José Alfredo Benítez y les voy a hablar sobre el principio de funcionamiento de un fotorresistor. Una fotorresistencia funciona según el efecto fotoeléctrico, en el cual un material, que en este caso es un semiconductor, comienza a conducir corriente eléctrica cuando ésta se ilumina. Para que esto pase, los fotones que provienen de la luz incidente, cuando caen sobre la superficie del material, deben hacer que los electrones que se encuentran en la banda de valencia del material se exciten y pasen a la banda de conducción del material. Los fotones deben tener una energía mayor a la banda prohibida del material para que este fenómeno pase. Hola, buen día, soy la alumna Acosta Amanda y voy a tratar de describir lo más breve posible el comportamiento de una fotorresistencia o resistencia LDR. La resistencia LDR presenta un comportamiento de tal manera que cuando la luz incidente posee mayor intensidad, la resistencia es menor. De esta forma permite que los electrones se desplacen con más facilidad. En cambio, si al contrario la luz incidente posee menor intensidad, la resistencia aumenta. La variación del valor resistivo tiene un cierto retardo de cuando se pasa de luz a oscuridad o viceversa. Ese retardo suele ser de una décima de segundo. Teniendo en cuenta esto, se los utiliza en aplicaciones en cuyas las señales luminosas varían con poca rapidez, como ser, por ejemplo, un conmutador o interruptor crepuscular. Hola, me llamo Facundo Tuces. Voy a hablar de las características del fotorresistor. Puede medir 1000 ohms en iluminación total, 50.000 ohms cuando está a oscuras. Cuando varía la intensidad lumínica, tarda una décima de segundo en reaccionar, variando la resistencia. Está fabricado de sulfuro de candamio y seleniuro de candamio. Es de tecnología muy sencilla y de bajo costo. Por esto se lo puede encontrar en cámaras, medidores de luz, alarmas de seguridad, medidores de radio o los sistemas de alumbrado público, también en autos modernos.
Hola, soy el alumno Gembarowski Juan Esteban y voy a hablar que nos proporcionan las fichas técnicas de los resistores LDR. Los fabricantes de este tipo de resistencia indican sus características técnicas en su hoja de datos, llamado datasheet, de los cuales se pueden obtener los siguientes datos. Disipación máxima de potencia. Esto nos indica hasta qué potencia puede disipar o trabajar estos resistores. Generalmente están en miliwatt. Tensión de pico máxima. Esto nos da hasta qué tensión puede trabajar o soporta el resistor. Y generalmente estos valores están dados en voltios. Resistencia en la oscuridad. Esto nos da su resistencia cuando está en la oscuridad o no está recibiendo eh, luz. Generalmente a esa resistencia o cuando el resistor no está recibiendo su resistencia está en los megaohmios. Resistencia a un valor dado de luz y a una determinada temperatura de color. Esto nos da que a unos resistores pueden resistir o no sufrir cambios eh, a ciertos colores del espectro electromagnético y a qué temperatura. Margen de respuesta espectral. Esto nos dice que a qué es sensible el resistor al espectro lumínico. Eh, Velocidad de variación. Esto nos da la velocidad a que es capaz de responder a un cambio lumínico de un nivel de 1000 lux a la oscuridad. Generalmente están en kiloohmios sobre segundo. Muchas gracias. Buenos días, soy la alumna Melnichuk Jessica que va a hablar sobre las aplicaciones del resistor LDR. Estas aplicaciones son conmutador automático de brillo y contraste en pantallas como televisores y celulares, paneles solares, cámaras, entre otras. En beneficio de la sociedad actual, los paneles solares, como están hechos con Arduino, selenuro de cadmio, absorben la energía solar para los distintos niveles de luz visible a una cierta frecuencia, haciendo variar la resistencia en el día y a oscuras por la radiación electromagnética que estableció Maxwell. Esto hace que se convierta en una eléctrica para el caso de distintas viviendas. Para el uso de las cámaras, su función se basa en captar imágenes térmicas
en total oscuridad, o imágenes en oscuridad iluminadas con infrarrojos que la vista no es capaz de ver. Estas mismas mandan la señal a la computadora para visualizar todos los movimientos grabados. Haciendo hincapié para el caso de las alarmas de seguridad, el transistor T1 y T2 están conectados como amplificadores de emisor común. La resistencia R1 junto a la fotorresistencia LDR forman un divisor de tensión que polariza la base de T2. En presencia de una gran cantidad de luz, la resistencia LDR disminuye su valor hasta un valor de unos centenares de ohmios. En esta situación de corriente de base, el transmisor T2 aumenta considerablemente y produce la saturación del transistor. Cuando oscurecemos, la LDR aumenta su valor, produciendo una disminución de la corriente de base de T2 y por tanto un aumento de potencial en su colector. En esta situación, el transistor T1 conduce produciendo la oscilación del altavoz. Como podemos ver, el circuito produce una señal de alarma cuando oscurecemos la LDR y deja de sonar en presencia de la luz. Buenos días, soy el alumno Osvieja Alexander Sebastián. Para concluir, podemos decir que los resistores LDR son componentes electrónicos muy utilizados en la actualidad, ya que por su capacidad de variar la resistencia eléctrica según los estímulos que percibe, que son provenientes de los cambios de la intensidad o incidencia luminosa sobre el dispositivo, nos permiten realizar circuitos para diversas aplicaciones según nuestras necesidades lo requieran, en los cuales podemos encontrar, por ejemplo, sensores como los que se utiliza para el encendido o apagado automático de las luces, o también reguladores como los reguladores automáticos de nivel de brillo que se encuentran en nuestros celulares, entre otras aplicaciones.